Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a otro programa más de lo que hablamos las mujeres aquí en nuestra casa social de comunicaciones. Se les saluda Adri Ross. Pues muy contentos de estar una semana más y como siempre con un súper tema, como todos los temas que tocamos aquí en este programa. La verdad es que es un tema polémico, un tema que ha estado en boca de todo el mundo, medios, en el Congreso. Y yo creo que, espero que nos dé tiempo la hora completa de poder tocar los puntos más importantes de lo que ha sido el proyecto de ley de empleo público y de lo que es la equiparación salarial. Y le quiero dar la bienvenida y saludar a mi amiga y compañera, a Patri Méndez. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿cómo te encuentras? Espero pura vida. Saludarlos también a ustedes que nos están viendo por la plataforma de Sociable Comunicaciones y de lo que hablamos las mujeres. Así es, Adriana, un tema demasiado polémico. Adri, este tema lo hemos estado viviendo desde hace ya más de un año con el anuncio del proyecto de ley y también con la respuesta que ha tenido por los distintos sectores universitarios, municipales, policiales, en fin, todo lo que tiene que ver en materia de empleo público. Por eso, importantísimo, pues nuestro invitado hoy, también aclararles que vamos a tener después del segundo bloque a el secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, para que nos hable un poco sobre la posición y organización de los movimientos sindicales. Pero vamos a lo que nos interesa ahorita. Tenemos como invitado al doctor en Derecho Laboral, Marcos Amador Tenorio. Don Marcos es abogado y notario, tiene un currículum muy largo, así que sin pecado de ofenderte, Marco, voy a tocar los principales puntos. Marco ha sido conciliador y mediador de conflictos por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Ministerio de Justicia Paz, especialista en resolución alternativa de conflictos con énfasis en arbitraje internacional por la Universidad de Ciencias Empresariales y Mercantiles y el Colegio de Abogados. Es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia, certificado en normas internacionales de derecho laboral por la OIT. Fue director y presidente del Consejo Nacional de Salarios en el cuatrienio 1994-1998, profesor en Derecho Laboral y colectivo en la Universidad en la UACA, perdón, en la Universidad Autónoma de Centroamérica y en la Universidad de Costa Rica. Es conferencista nacional e internacional y ha sido asesor parlamentario en servicios técnicos jurídicos, que es el departamento de la Asamblea Legislativa que se encarga de todo lo que es el proceso legal de los proyectos, análisis y estudio. Y en el proceso de reforma laboral asesoró al presidente de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Trabajo. Así que, sin pecado decirle, bueno, importantísimo, es coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Así que en materia laboral tenemos a todo un experto y especialista. Bienvenido, Marcos. Qué honor Gracias. tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Patricia, por esta invitación. Realmente para mí es un enorme placer compartir en este programa que es tan escuchado, tan visto. Aquí para servir, a ver en qué podemos ayudar un poquito a dar luz sobre algunos aspectos fundamentales en el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa con el nombre de empleo público, conocido como empleo público. Es importante tal vez, Patri, que no, como hacer tal vez una breve introducción, ¿verdad?, del tema, porque dudas hay montones, ¿verdad? Y además que la ley implica muchísimos puntos muy específicos, entonces tal vez, don Marcos, empezar con una breve introducción de lo que significa, lo que contiene por encima la ley de empleo público. Gracias, Adri. Yo empezaría más bien hablando sobre el tema de la Constitución de la República, que tiene que ver directamente con esto y lo que más se está cuestionando en las calles, en las Perfecto. universidades, en la Asamblea Legislativa misma, y más o menos cuál ha sido nuestra función como Estado de Derecho. Vea, antes del año 49, la última constitución que tenemos del año 49, antes del año 49,
el gobierno detentaba un gran poder. Estaban sometidas a su poder todas las instituciones, estaban sometidas a su poder las municipalidades, no había una Contraloría General de la República, no había, ¿cómo se llama? El cuarto poder de la República que se llama hoy, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Precisamente no tener un Tribunal Supremo de Elecciones desencadenó en una guerra con más de 2.000 muertos en el año 48, entre los meses de mayo y junio del año 48, que dio como resultado la creación de la Segunda República, y a partir de la creación de la Segunda República, con el caudillo ganador de ese evento armado en el año 48, don Pepe Figueres, se llama una constituyente en el 49, precisamente para regular estas cosas, porque hay un Estado liberal de derecho, liberal en el sentido de que había una pequeña clase gobernante que normalmente venía precisamente de las clases económicamente fuertes llamadas oligarquía cafetalera. Y a partir de ahí todo el resto del país era prácticamente pobre. Y esto hizo entonces que había una injusta distribución de riqueza. Con la creación en el año 49, más bien la promulgación de la constituyente del 49, muchas cosas vinieron a cambiar. Y entre esas, precisamente, no solo el Estado social de derecho, que vino a convertirse en un Estado social, o sea, pasamos de un Estado liberal de derecho a un Estado social de derecho. Y con esa creación del Estado social de derecho, se crean instituciones muy importantes que ya haya creado el doctor Calderón Guardia desde los años 40, como la Universidad de Costa Rica, como la Caja Costarricense del Seguro Social y la Biblioteca Nacional, entre otras. ¿Qué pasa con la Constituyente 49? Se viene entonces a delimitar ciertas cosas y se crean las autonomías. Entonces se crean autonomías en algunas instituciones. ¿Para qué? Precisamente, empecemos por lo primero. El artículo 191 y 193 crea un servicio civil. Ese servicio civil básicamente para regular el empleo público. Y ese servicio civil, cuando uno lee todo el texto del artículo 192, encuentra que se hace para resguardar tres cosas. Uno, primero, que los empleados públicos sean nombrados por idoneidad comprobada. Esto es que ahí estén las mejores, con atestados académicos y una serie de cosas más. Y entonces el servicio civil se va a encargar de que las personas empleadas públicas sean idóneas para el puesto que ocupan. También se va a encargar de que tengan eficiencia y eficacia en el hacer de sus cosas. Y más importante, crea una estabilidad en el empleo. En materia laboral hay dos tipos de estabilidad. Ahí está la estabilidad propia y la estabilidad impropia. La estabilidad impropia es aquella que se funciona en el sector privado, en donde el patrón no puede despedir cuando quiera a un trabajador de conformidad con el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, y lo único que tiene que hacer el empleador es pagarle las prestaciones, o sea, sufre, comillas, digamos, en el pagarle prestaciones, sea el preaviso y la cesantía del artículo 28 y 29 del Código de Trabajo, y puede despedirlo cuando quiera. En el servicio público no. ¿Por qué no? Porque precisamente se quitó el botín político que existía antes del 48 o antes del 49, digámoslo así, cuando todos los pegabanderas de un partido, ¿verdad? Iban a ocupar los puestos públicos, y 4 años después, los que perdieron salían todos los empleados y volvían a entrar otros todos nuevos. Y esto hizo entonces que se creara una estabilidad laboral en el sector o en el empleo público. Esa estabilidad luego se vino a regular con la Ley General de la Administración Pública. Y esta Ley General de la Administración Pública estableció que para que una persona sea despedida del sector público tienen que concurrir uno de estos tres elementos. Uno, que no haya dinero en el Estado. Dos, que se acabe el objeto para el que fue creado ese puesto. Y tres, que haya cometido una falta grave. Pero para que pueda tener una defensa esa persona de la falta que presuntamente se le achaca, entonces a través del artículo 308 319 de la Ley General de Administración Pública se viene entonces a seguir un debido proceso. Y ese debido proceso que se establece es un proceso disciplinario para comprobar que efectivamente cometió una falta grave y entonces no sea quitado políticamente como se hacía anteriormente. Que de acuerdo al proyecto de ley que estamos viendo, pues precisamente lo que quiere es volver a eso y echar hacia abajo esa pretensión de la Constitución. Y por eso digo yo que
primer roce elemental de la Constitución. Luego, a partir del año 89, el país crea una sala constitucional. Antes de esa sala constitucional, pues los legisladores básicamente regulaban también de alguna forma lo que decía la Constitución o interpretaban lo que decía la Constitución. Con la creación de una magistratura especializada con los más altos jueces del país, que son los jueces que ven la constitución política ha venido sosteniendo desde el año 89 de forma reiterada. No es que alguno en alguna oportunidad haya hecho un cambio en sus criterios, no. Ha reiterado claramente que hay tres formas, o que la constitución política contiene tres formas o tres, digamos, escalas de autonomía. La primera autonomía, la más sencilla de todas, es la que establece el artículo 188, la autonomía básica, podríamos llamarlo autonomía básica, que son las instituciones autónomas que dependen del gobierno central y que son sometidas a la ley. Entonces ahí la ley sí puede variar toda esa autonomía, si quiere, puede variar en el caso, por ejemplo, qué sé yo, del INAH, del IFAM, qué sé yo, ahí sí puede la ley variarlo cuando quiera, porque es una autonomía básica que está sometida a la ley. Pero luego hay una autonomía política también, que es la segunda escala que se habla, y esa autonomía política está en las municipalidades, por ejemplo, y está la Caja del Seguro Social. Vean ustedes qué interesante, las municipalidades porque las personas que están ahí son electas por el pueblo, y en la Caja del Seguro Social, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política, tiene una autonomía especial porque, por el ámbito de competencia que tienen, porque son ellos los que tienen que resguardar todo el tema de la seguridad. Recuerden que la Caja de Seguro Social se divide en dos partes. Es un prestatario de los servicios en el sentido de evitar enfermedades o de corregir enfermedades. Por otro lado, es una aseguradora donde se convergen todas las pensiones del país a través del IBM, invalidez, vejez y muerte, y por otro lado, prestatario de servicios a través de EM, enfermedad y maternidad. Entonces, esa caja, la Constitución le dijo, los constituyentes le dijeron, señores, ustedes van a regular todo, que nadie se meta con ustedes. Es más, si hablamos de finanzas públicas, fíjense ustedes que no toca las finanzas públicas del Estado, la Caja de Seguro Social. ¿Por qué? Porque es a través de las cuotas que todos pagamos, que ellos pagan los salarios, pagan todo lo que tienen que pagar y además ellos son autosuficientes económicamente. Lo mismo pasa con las municipalidades, el Estado no le da dinero, perdón, el gobierno no le da dinero a las municipalidades son autosuficientes. Las municipalidades generan sus propios recursos y a través de sus propios recursos entonces pues pueden a través de convenciones colectivas o de contratos o lo demás, tienen una libertad de gobierno y de administración. Y finalmente la sala ha sostenido que hay una tercera y más amplia de autonomía, que son precisamente la autonomía de las universidades de conformidad con el artículo 84, porque tienen, de la Constitución Política, tienen autonomía. Eso sí es un tema. Claro, porque no tienen, vean qué interesante, no tienen solamente una autonomía, como lo dijimos ya, una autonomía funcional, ¿verdad? Que crean sus funciones, una autonomía administrativa, porque ellos son los que se administran, pero sino también tienen una autonomía de gobierno. Ellos eligen quiénes son los rectores, quiénes son los vicerrectores, y tienen una autonomía especial, porque además las universidades son entes que crean ciencia, y al crear ciencia no pueden estar sujetas al gobierno de la República, que el gobierno de la República no puede crear ciencia. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de ley no puede usted decirle al servicio civil o decirle, perdón, en este caso, al Mideplan, que ellos seleccionan a quiénes son los profesores que van a estar ahí, ni que ellos califiquen cómo están, cómo se llama, dando clases un profesor o otro profesor. Hay intangibilidades que no se pueden medir, ¿verdad? Son intangibles. Por ejemplo, ¿cómo usted mide quién es un buen médico, quién es más médico? ¿Cuál médico hace una buena operación o hizo una mala operación? Un técnico sentado en un escritorio en Mideplan no puede medir eso. Tampoco puede medir quién es un buen abogado, quién es un mal abogado, si el abogado defendió bien o no defendió bien en un juicio. Eso no lo puede medir una persona sentada, un técnico sentado en un escritorio de Mideplan. Ese tipo de cosas nos llevan entonces además a que la Constitución Política creó
las garantías sociales que van del artículo 50 al 74. Y esas garantías sociales tienen que respetarse en el ámbito público y el privado. Son que protegen a la mujer, al niño, al anciano desvalido y a los trabajadores. Y entonces todo el régimen laboral está constituido ahí por derechos básicos que están precisamente en la Constitución y que se dividen en dos grandes partes. Una parte es los trabajadores privados, que son la mayoría del país, 85% del TEA, de las personas económicamente activas, que van a estar regulados por un código de trabajo. Y luego los servidores públicos que van a estar regulados por un estatuto, pero que además supletoriamente también por las normas del Código de Trabajo. Y entonces, cuando se habla de garantías sociales, entre otras cosas, se habla de la posibilidad de la negociación. Entonces, unilateralmente el Estado no puede quitarle el salario, bajarle el salario, convertirle el salario diferente, si no es a través de una negociación, porque tenemos convenios firmados con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 89 que habla sobre el tema salarial en el empleo público, en donde usted no puede salir por eso, porque de conformidad con la escala Kelsen, conocida como la jerarquía de las normas tienen una jerarquía de conformidad con el artículo 7 de la Constitución, y esa jerarquía de normas dice que la ley está por debajo de los convenios internacionales y de la Constitución misma. Entonces aquí vemos cómo se revierten las cosas. Ahora aparentemente está creando una ley, disparándole entonces los pavos a la escopeta, ¿verdad? La ley creando, ¿cómo se llama? Normas o brincando normas constitucionales y normas también de derecho internacional, que lo ha dicho así la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, Marco, perdón. nos das un segundito nada más para poder ir a un corte comercial y regresamos con el tema, y también se nos incorpora don Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Entonces, vamos a un corte comercial. Gracias. Sociable Comunicaciones. Sociable Comunicaciones. Sociable Comunicaciones. Este y todos los viernes a las 8 de la noche. Como Compas por Sociable Comunicaciones. Como Compas, hablando al Chile. Este y todos los viernes a las 8 de la noche. Como Compas por Sociable Comunicaciones. Como Compas, hablando al Chile.
Gracias por continuar aquí con nosotros en lo que hablamos las mujeres, una tarde de un tema súper polémico, como lo dijimos al inicio, la ley de empleo público. Tenemos a don Marcos Amador como invitado y se nos está uniendo en este momento don Albino Vargas, secretario de la ANEP. Así que, Patri, seguimos con este bloque. Perfecto. Bueno, agradecerle primero a don Albino porque tengo entendido que anda de gira, don Albino. Muchísimas gracias por sacar el tiempo y acompañarnos en esta parte del programa. Y no, creo que antes de poder hacerle las consultas a don Albino, vamos a dejar que don Marcos Amador nos siga comentando la introducción que nos estaba haciendo. Sí, gracias. Bienvenido, don Albino. Un gran placer saludarlo, como siempre. Un gran abrazo. Venía yo diciendo que efectivamente la Sala Constitucional desde el año 89 ha sido clara en que tenemos 3 tipos de autonomía en la Constitución. Y yo quiero hacer también un recuento aquí, o sea, hacer un recuerdo. Decía un ex magistrado que de Dios goce, que la Constitución dice lo que los constituyentes digan, no lo que algunos, ¿cómo se llama? Abogados constitucionalistas interpreten, ¿verdad? Porque yo puedo como abogado interpretar cualquier cosa, lo cual es respetable. En el caso, por ejemplo, de don Rubén Hernández, al cual tenemos un gran aprecio y un gran respeto, es respetable las cosas que él ha venido diciendo, más yo por lo menos personalmente no las comparto. ¿Por qué? Porque yo me tengo lo que han dicho la constitución política, lo que han dicho los jueces constitucionales desde el año 89 en que se crea la sala, donde han dicho que efectivamente hay 3 tipos o 3 escalas de autonomía. Donde, repito, la autonomía básica, que son la del 188, ¿verdad? Es una autonomía que está sometida a la ley. Una segunda autonomía, que son las de municipalidades y la Caja de Seguro Social, la Caja de Seguro Social por el ámbito de su competencia y las municipalidades porque son electos por el pueblo. Y en ese sentido también yo quiero dejar claro acá que ni las municipalidades ni la Caja de Seguro Social tienen ninguna afectación económicamente para el país si ellos llegan a acuerdos, por ejemplo, salariales, digamos, con un sindicato o digamos que se den sus propios salarios. ¿Por qué? Porque las municipalidades se rigen por su ley, precisamente la ley municipal, que les indica cuáles son los impuestos que deben de cobrar y con fundamentos de impuestos deben de hacer también sus presupuestos. Por eso no afecta a las finanzas públicas, digamos, las municipalidades. Tampoco lo sería la Caja de Seguro Social, que su recaudación es a base de las cuotas que patronos y trabajadores pagamos a la Caja de Seguro Social y con fundamento en eso, entonces, no eroga el Estado ningún dinero para ellos. Y la tercera autonomía que ha venido sosteniendo la Caja, que ha venido sosteniendo los constituyentes, los jueces constitucionales desde el año 89, repito, de forma reiterada, no es que alguno ha cambiado de criterio, no. Siempre ha dicho que la autonomía más alta la tienen las universidades a través del artículo 84 de la Constitución, que les dan autonomía las 2 anteriores, más otra autonomía que es autonomía de gobierno y de administración. Ellos crean los propios rectores y se administran como quieran. Y además un ente técnico, repito, que crea ciencia. Entonces no es el gobierno a través del Mideplan que pueda venirle a decir a qué tipo de profesor deben de escoger o qué tipo de profesional deben escoger para hacer ciencia. Tampoco puede ser medible, digamos, desde el punto de vista tangible, cuál es la calidad de un profesor. No puede hacerlo un técnico, repito, sentado en un escritorio en Mideplan, decir cuál es entonces la posibilidad que tiene un profesor. Y estas autonomías que estamos hablando, esas 3, van ligadas a las garantías sociales que van del artículo 50-74 de la Constitución. Esas garantías sociales, ¿verdad?, que nos convierte en un Estado social de derecho, que se amarra con el Código de Trabajo del año 43 y en el año 49 entonces se amarra en esa bendita década del 40 al 50, pasamos de un Estado liberal de derecho a un Estado social. Y ese Estado social de derecho entonces nos dice, por ejemplo, de la posibilidad que tenemos nosotros los costarricenses de negociar, digamos, convenciones colectivas, tanto en todo público como el privado, y así lo ha ratificado también la Organización Internacional del Trabajo. Esto hace entonces que no puede, que lo que pretende esta norma, esta ley, perdón, este proyecto de ley, lo que pretende es volver
a los pegabanderas de antes, me parece a mí, desde el punto de vista tal vez visualizándolo políticamente. ¿Por qué? Porque pretende darle al gobierno un poder sobre todas las instituciones autónomas, y entonces aquí aquella balance de poderes se va a descabezar y va a quedar el gobierno con todo el poder de decir quién pongo, quién no pongo, cuándo lo quito, por qué lo quito, cómo lo quito, si le puedo bajar el salario, no lo puedo bajar, qué negocio, qué no puedo negociar. Fíjense que en materia de negociación colectiva, por ejemplo, que Albino obviamente es más ducho que yo en esta materia, pero ya el gobierno, por ejemplo, con el fortalecimiento de las finanzas públicas, vino a decir que lo máximo que puede tener un trabajador de cesantía es únicamente 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo dice el código desde el año 43. ¿Qué quiere decir esto? Que en eso no lo toque, no negocie. Recordemos que el código de trabajo regula derechos piso, derechos base, que algunos patronos piensan que son derechos techo, no, pero no, son derechos base, derechos piso. Y entonces ahora cuando el gobierno dice, a través de una ley, más bien el Estado dice a través de una ley, que ya nadie puede tener más allá de los 8 años de cesantía, quiere decirle, le descabezan ahí una parte a los trabajadores que van a negociar en la convención colectiva para decirle, ya no se meta en esto, o sea, ya le quitamos un parámetro para no negociar. Y ahí poco a poco se van cercenando derechos con esta ley, ¿verdad? Que van creando entonces ahora un Estado en donde ya no va a haber un Estado social de derechos, sino que más bien va a haber un Estado en donde el gobierno, al igual que antes de los años 48, pues ponía y quitaba de acuerdo a la cantidad de pegabanderas que tenía. Eso es un tema, vos sabes, que es un tema muy preocupante porque, digamos, estamos en un sistema en que teníamos que concursar por una plaza ante el servicio civil. Entonces, ahora, conforme se pretende con este proyecto y como vos lo has explicado, cada 4 años, dependiendo del gobierno en turno, aquella persona que está ejerciendo en un puesto, de ahí, si necesitan el puesto para otra persona por un fin político, pues entonces la quitan y ponen a la otra. Efectivamente, Patricia, vea que yo quisiera hacer una acotación, Adriana. Dame solo un segundito, Marco. Don Sí. Albino, en el momento en que usted quiera aportar algo, esto es como tipo conversación, así que usted bueno, puede participar perfectamente. Está bien porque ando un poquillo encarrerado, pero vean, un saludo muy respetuoso. Muchísimas gracias a don Marcos Amador, que efectivamente está dando en el clavo con lo que le acabo de decir, porque también a otros especialistas de renombre como él les hemos oído exactamente lo mismo. Vea, esta gente que está promoviendo este proyecto no entiende de razones. No entiende de razones. Hay una línea ideológica para que esto pase a como haya lugar. A como haya lugar. Para mí es impresionante, digamos, desde el punto de vista sindical, pues invertimos algunos fondos para tener 2 o 3 buenos estudios, buenos argumentos, y le puedo garantizar que ni una coma de lo que dejamos en la Comisión de Gobierno y de Administración fue considerado. Don Albino, disculpe, tal vez si le puede subir un poquito más al volumen del equipo, porque se oye muy bajito. Sí, vamos a ver. Ahora me oye mejor. Me oye mejor, es que no sé qué pasa. Yo lo escucho muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces miren, primero, desde que está Carlos Alvarado en el poder, podemos mencionar que este proyecto de ley marco forma parte de esa triada de gran golpe al sector público de la clase trabajadora, que fue el combo fiscal en el 2018, la eliminación del derecho de huelga en el 2019 y ahora esta ley marco de empleo público. Dos, muy claro nos ha quedado que esta ley no fue pedida por el Fondo Monetario Internacional. Yo tuve la oportunidad de dialogar con ellos por 15 minutos por este mismo sistema y eso me quedó absolutamente claro. Número 3, esta ley viene direccionada desde afuera del Parlamento por matrices mediático-ideológicas claramente definidas como las que se representan a través del periódico La Nación. Para mí, emblema del periodismo de odio en Costa Rica. Número 4, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, mucho antes de esta nueva vorágine que estamos presenciando,
se había demostrado, y hicimos una buena tarea al respecto, que el déficit fiscal nunca se debía a los salarios de las personas trabajadoras del sector público, aún en los casos en que se podrían decir más escandalosos, entre comillado. Número 5, no podemos dejar de pensar de que estamos ante una gigantesca cortina de humo, primero para culpabilizar a los empleados públicos de la situación fiscal, pero 2, para evitar que el gran público repare en una de las grandes de los más grandes problemas del déficit fiscal, que es el pago de los intereses de la deuda pública. 5,6 puntos de PIB en este 2021 que acaba de empezar, lo cual nos habla de 230 millones de colones cada hora. 230 millones de colones cada hora, porque eran 195 millones el año pasado por hora. No se puede hablar de empleo público sin poner un conjunto de situaciones en torno a lo fiscal para hablar de equilibrios. En la mesa debió haber estado, sí, empleo público está bien, pero debió haber estado exenciones, exoneraciones, evasión fiscal, elusión fiscal, el informe legislativo de los papeles de Panamá, entre otras situaciones, para poder decir que vamos como país a buscar una solución. Además, es muy relevante que siendo Carlos Alvarado el presidente de la República más impopular, más desprestigiado, de menor credibilidad desde que se hacen encuestas, tenga esa gigantesca mayoría parlamentaria que le ha permitido pasar estas 3 legislaciones prácticamente sin oposición. Eso habla de que efectivamente el real poder, voy a emplear este concepto, la plutocracia gobernante es la que está detrás de esta mayoría parlamentaria y es la que está controlando la casa presidencial. Es decir, desde la perspectiva en que nosotros nos movemos, este es el análisis que hacemos. Por supuesto que en el empleo público hay que hacer muchas cosas, yo estoy de acuerdo, hay que hacer muchas cosas, pero siempre que hablábamos de empleo público, yo siempre preguntaba y seguiré preguntando, ¿de cuál empleo público quieren que hablemos? Claro. De los recolectores de basura, de los saciadores de pacientes en los hospitales que no pueden limpiarse sus propias necesidades fisiológicas porque hay que hacérselo otras personas que trabajan en la casa, los bomberos, los policías de tránsito, los educadores, y también, sí, hablemos arriba, la magistratura, los gerentes bancarios, la alta academia universitaria, ¿me entienden? Entonces es imposible. Y bueno, esto que dijo al final, que dijo Marcos Amador, volver a un estado electorero, reparte puestos, peligrosísimo, el partido de turno controlando hasta las municipalidades, en las comunidades. De verdad, estamos retrocediendo en el tiempo, 7 décadas. Es un retroceso de 7 décadas lo que estamos viviendo en estos momentos. A mí me asusta eso que decían ustedes y lo mencionaban, que todo se concentra en Mideplan. ¿Quién va a tener esa capacidad para nombrar, Patri? O sea, si todo se hace por concurso, todo, o sea... En el servicio civil, sí, todo es por concurso. ¿Quién va a decidir si fuera el caso entonces Mideplan? ¿Quién sí, quién no? ¿Quién cumple, quién no cumple? ¿Con qué atestados? ¿Con qué potestad? Manejará eso y las calificaciones. Claro, si me permiten, nosotros en el Colegio de Abogados, yo soy, como ustedes saben, el presidente de la Comisión de Derecho Laboral, y la comisión de Gobierno nos pidió criterio. Nosotros vertimos más o menos 48 criterios por los cuales la legislación estaba mal redactada, tenía roces con la Constitución, tenía una formada dicotomías legislativas, y eso hacía que era inviable
como bien dice don Albino, al igual que a ellos, nosotros tampoco nos dieron pelota. Sí pusieron el texto, lo que mandamos, pero nada más lo pusieron en informe, pero no nos dieron pelota en ninguno. Y hay uno que a mí me parece gravísimo, pero gravísimo. Ya no hablemos de la Constitución, que con eso es suficiente, pero hablemos de una cosa gravísima. Fíjense ustedes que en las reformas que crea esta legislación, en el artículo 43, crean un proceso sumario, ¿verdad? Para despedir a una persona. La Ley General de la Administración Pública que regula esta materia, que es la Ley 6227, establece la imposibilidad de una aplicación, ¿cómo se llama?, de despedir a una persona a través de un proceso sumario. Establece 3 procesos. Establece el proceso sumario, que es para llamar la atención a una persona, para mandar una carta de amonestación, etcétera. Establece un procedimiento especial, por ejemplo, para efectos concursales, y establece un procedimiento administrativo disciplinario para poder despedir a una persona, el que va del 8 al 319 de la Ley General de Administración Pública. Usted no puede despedir a un funcionario público porque tiene estabilidad propia. Precisamente lo que el 192 de la Constitución Política vino a decir es que los trabajadores del Estado tenían una estabilidad propia y que además, porque no se lee con todas las palabras ese artículo, tiene 3 funciones. La Constitución dice que el empleo público tiene 3 funciones, 192. Uno es la idoneidad comprobada, que ahí están precisamente los idóneos, la eficacia en servicio y luego la estabilidad en el empleo. Y la estabilidad en el empleo se da a través de luego una legislación que viene a ser la Ley General de Administración Pública, que el 308, 319 establece que para poder despedir a un funcionario tiene que ser a través de un procedimiento disciplinario administrativo para comprobar que efectivamente comete una falta grave de conformidad con el artículo 81 del Código de Trabajo. Y esto hace entonces que esta legislación crea un proceso sumarísimo para despedir a una persona. Fíjese usted, entonces yo llamo a Patricia Méndez y decirle: Patricia, vea, me dijeron de que usted se está portando muy mal, de que usted llega muy tarde. Y que Pucha, entonces, ya se dieron cuenta. y entonces que hasta aquí llegó y ya, se la despidieron y punto. O sea, como si fuera un patrono, por lo menos al patrono del sector privado, de conformidad con el artículo 85, inciso D, se le permite despedir al trabajador siempre y cuando le pague el preaviso de cesantía que habla el artículo 82 y el artículo, 18 y 28 y 29. Sin embargo, aquí ni siquiera, o sea, están despidiendo por un proceso sumarísimo, despidiendo a un trabajador sin pagarle prestaciones, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera lo base. Recordemos que el Código de Trabajo regula derechos piso, derechos base, y aquí ni siquiera se le da la oportunidad de eso. Para mí eso es trascendental, es gravísimo porque además contraviene la norma que ya está establecida en la Ley 6727, que es la Ley General de la Administración Pública. Y luego cuando se habla, por ejemplo, del despido de una persona que 2 veces ha tenido calificación menor al 70%, ¿cuáles son los criterios para decirme que yo tengo menos de un 70%? Entonces, como todos sabemos, yo tengo una gran ventaja, digamos, sobre mucha gente. Yo trabajé la mayor parte de mi vida y trabajo la mayor parte de mi vida en el sector privado, pero también trabajé en servicios técnicos de la Asamblea Legislativa durante 16 años, y esto hace que, pues entonces yo pueda ver que en los 2 lados cómo es que funciona la cosa. Y en los 2 lados, se los digo con toda honestidad, en los 2 lados hay gente buenísima y hay gente malísima. En los 2 lados. No es que no tenemos por qué poner a pelear privados con públicos, porque recuerden que sin el sector público, el sector privado no funciona, y viceversa. El sector privado necesita generar recursos, y tampoco es cierto que el sector público no genera recursos. Entonces, ¿dónde está el Recope? ¿Dónde está el ICE? ¿Dónde está Acueducto de Alcantarillados? Etcétera. Entonces, generan recursos. Entonces, eso me parece que es de trascendental importancia nombrarlo acá. Pero además de eso, despedir a una persona porque 2% está bien, digamos que está bien, hay que calificarlo. ¿Cómo califica usted a un profesor o un científico de la universidad? ¿Cómo califica usted el ejercicio de un abogado en un juicio? ¿Cómo califica usted a un médico si hizo bien o mal la operación? ¿Verdad? Entonces no se puede sentar a un técnico en Mideplan para calificar entonces a ese médico, a ese profesor universitario o a ese abogado. Hay cosas que son incuantificables, y la metodología a utilizar debe ser creada por la misma institución, en este caso respetar la autonomía administrativa precisamente para que sean ellos los técnicos, los especialistas en la Universidad de Costa Rica, en la Nacional, en el UTAN, etcétera, que nos digan cómo es que se califica a un científico. No puede ser el gobierno de la República calificando a un científico. No puede, pero... Marco, incluso la
un foro que hubo de rectores, ellos están preocupados principalmente, entre otros temas, más que todo, exactamente por eso, porque cómo se va a establecer un salario global en una profesión X si usted tiene una persona que está haciendo un estudio en laboratorio. Esto lo que va a permitir es la fuga de los especialistas y todo, que se los lleven para otros lados porque no van a estar ganando de acuerdo al trabajo que están haciendo. Simple y sencillamente porque la ley va a establecer que si porque aquel es médico, qué sé yo, genética, y el otro también vayan a ganar exactamente lo mismo, estando uno, microbiólogo, perdón, estando uno en un hospital y el otro, tal vez con un estudio grande clínico que abarca demasiadas horas y sacrificios y los van a poner exactamente en la misma categoría. Esto lo aclaro, ¿verdad? Sin menospreciar el trabajo del microbiólogo que está en la caja, ¿verdad? Hay un aspecto, digamos, para dejarlo planteado, porque podría ser abordado en otros momentos si lo tocaron, siempre es bueno recalcarlo. Vean, es que el desarrollo sociohistórico de nuestra querida Costa Rica a partir de la Constitución del 49 está muy ligado al desarrollo del sector público desde el punto de vista que posibilitó las capas medias, la clase media. Clase media directamente ligada en condición de empleo al Estado y todo lo que significó el desarrollo con inclusión, y clase media ligada a todo lo que el Estado adquiría en productos y servicios, ¿verdad? Entonces, cuando esta gente promueve esta legislación con tanta ideología, ¿verdad?, con tanto extremismo, como lo vimos en la imposición del combo fiscal y directamente como sindicatos cuando quitaron el derecho de huelga en el 2019, en realidad uno tiene una preocupación más profunda, ¿verdad?, desde el punto de vista de que nos llevan, con respecto a las otras naciones, a una centroamericanización de polarización con respecto al ingreso. Es decir, si ya nosotros teníamos preocupantes niveles de desigualdad, de exclusión social y económica antes de la llegada de la pandemia, me parece que esta triada de legislación, porque yo la veo conjunta, la veo las tres, va a tener enormes repercusiones en los niveles de lo que queda de la vulnerable capa media, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que nos enrumban a procesos integrales de pauperización que no habíamos visto todos los que nacimos después del 7 de noviembre del 49, ¿verdad? Y entonces aquí es donde efectivamente uno todavía le aterra más, ¿verdad? Le aterra más porque la conexión tóxica, ciertos medios de comunicación, casa presidencial, un parlamento cerrado completamente, es casi que jugar con fuego. Cuando usted vio, más allá de que estemos o no de acuerdo con la protesta de rescate nacional en septiembre, ¿verdad?, ahí lo que explotó transitoriamente fue sectores que ya están vulnerados, que ya no tienen esperanza, ¿verdad? Sectores que sienten que la política pública ya se olvidó de ellos. Y si eso llega a las capas medias urbanas, ¿verdad?, que va a llegar a las capas medias urbanas de alguna manera u otra, me parece que estamos listos para cualquier situación que nadie sospecha en estos momentos cómo será. Don Albino, precisamente de eso, hay algo que viene preocupando y usted dice, digamos, en el sentido de que no son escuchados ni, como decía Marcos, los criterios que ha emitido en este caso el Colegio de Abogados sobre la constitucionalidad o no de varios aspectos. Ustedes como sindicato se han organizado varios sectores. Hemos visto a los policías hace unos días que estaban protestando. El lunes fueron las municipalidades. Incluso tenemos un pequeño videíto y se lo voy a pedir a Ariel, que está en estudio, si nos lo pone un momentito, porque ahí se critica el hecho de que está cerrado el Congreso, pero quiero más que todo, si usted tal vez nos explica un poco en qué
¿cuál es la organización que ustedes están llevando como sindicato para hacer presión? Porque si nos habla de que hasta el momento no se les ha escuchado, ¿cómo buscan abrirse los campos? El video, por cierto, se los robamos, digamos, a ustedes de la página de la NEP. Ariel, si nos ayudas con el video para que don Albino... Y a más diputada, la increíble acción represiva. De esta manera se hizo sentir la democracia de la calle, por parte principalmente de dirigentes de las seccionales municipales, como parte del rechazo a la violación a la autonomía municipal. Los dirigentes de 37 seccionales municipales llegaron hasta las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir que sean exentos del proyecto Ley Marco Empleo Público. A pesar del poco ruido que llega dentro del Congreso, el mensaje llegó hasta el presidente de la Asamblea, Eduardo Cruzan, quien atendió a una delegación de la NEP. Estamos en la fase de asentar criterio, estamos analizando todas la diversidad de posiciones, de oposiciones, de recomendaciones, y al final tomaremos la mejor decisión para el país, para todos los y las costarricenses. Don Eduardo, ¿qué le queda quizás de esta reunión, luego de escuchar el sentir de los representantes de ANEP? Bueno, me queda de esta reunión analizar con mucho cuidado la parte inherente a los gobiernos locales, porque hoy se han presentado aquí estos representantes principalmente de la parte municipal y han solicitado que las municipalidades no sean cubiertas por esta ley, y será algo que habrá que valorar con mucho cuidado. Municipalidades representadas, ¿verdad? Sí, bastantes. Vean. Permítame, don Albino, me permita. Sí. No, rapidito, nada más. Sí. Ni él se cree lo que dijo. Yo iba a decir algo así, pero más suavecito. Iba a decir que muy protocolario. Sinceramente, ¿verdad? Sí, no, nada más para los que estén oyendo y escuchando. Cuando se planteó este programa, digamos, don Albino, obviamente de su posición como secretario general del sindicato más fuerte y más grande de este país, yo quiero advertir de que yo no soy sindicalista, ni tampoco soy menos dirigente. Yo soy un estudioso del derecho del trabajo. Y lo que estamos aquí hablando lo estoy diciendo con toda objetividad desde el punto de vista propiamente legal. Porque además trabajé en servicios técnicos muchos años, me correspondió hacer los proyectos los análisis de proyectos de ley en materia laboral, porque represento en este caso la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, y entonces así de forma objetiva. Alguna gente, porque me están escribiendo ahí, dos sindicalistas, en lugar de llevarnos, aquí no se trata de llevar. No, por eso lo aclaramos al principio. Lo aclaramos al principio. Lo que dice la legislación. Obviamente en este caso coincido casi en todo con Albino, porque efectivamente la ley es, y yo dije en un programa de Claudio Alpizar en alguna oportunidad, para mí este proyecto es un adefesio jurídico. Mire, doctor Marcos Amador, hay un colega abogado suyo que usted debe conocer, que ese sí es consultor jurídico de ANEP, y que me decía, mira Albino, si este proyecto pasa así como está, a mí lo que se me ocurre es cambiar de carrera. Sí, claro. Porque todo lo que yo aprendí de jurisprudencia dentro del país, fuera del país, tratados del derecho laboral, etcétera, etcétera, no queda piedra sobre piedra, me decía. ¿Sabe quién es? ¿Usted lo conoce? El doctor Esteban Calvo Rodríguez. Ah, Esteban, claro, muy amigo. Somos muy amigos. Claro, estamos en un gremio brillante. Y él me decía eso, que estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, es que efectivamente, digamos, nosotros, pues repito, aquí están, además, aquí tengo el documento, 47 advertencias le hicimos a la Asamblea Legislativa, desde el Colegio de Abogados, obviamente no va con mi firma, va con la firma del presidente del Colegio de Abogados, por lo tanto, es la institución como tal que se manifiesta, obviamente lo hicimos nosotros. En la Comisión de Derecho de Colegio de Abogados, la Comisión de Derecho Laboral, tenemos grado de maestría y doctorado en materia laboral. Y ahí está, por ejemplo, gente reconocida como don Eugenio Solano Calderón,
¿verdad? Que muchos años en el Ministerio de Trabajo, fue ministro, fue viceministro muchas veces. Ahí está una académica como Fabiola Cantero, que es la directora de la Maestría de Derecho Laboral de la UNED. Ahí hay gente de la empresa privada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como Cindy Sabat Kaufman, que trabaja con ABS Consultores, y todos coincidimos en que esto no puede ser, o sea, jurídicamente no va el Creo, proyecto. Marco, que lo que pasa es que mucha gente se imagina que empleo público es solamente venir a regular el salario de la gente que gana mucho y que en el sector público todo el mundo gana grandes salarios. Si vemos más titulares en algunos medios, para no decir nombres, donde ves que dicen que lo apuntó muy bien don Luis Paulino Vargas, economista, que publican que 32,000 personas en el sector público ganan superior a 5 millones de colones. No tengo la cifra exacta, pero no dicen que 170 y resto de mil ganan menos de 500,000 o 500,000. Correcto. Entonces, la gente se imagina que cuando hablamos de un proyecto de empleo público y eso es lo que se está vendiendo, es que van a regular y poner a tablas a todo mundo según su profesión, pero no Bueno, ven todo lo que tal vez haya detrás. Entonces, si hay materia legal y como dijiste, convenios internacionales, está en la Constitución y todo esto, pues como el deber como abogados es señalar las posibles inconstitucionalidades que pueda tener el proyecto. es que es una, ¿cómo se llama? Estrategia discursiva. Voy a permitirme poner un ejemplo. Yo fui presidente del Consejo Nacional de Salarios en el gobierno Figueres Olce. Precisamente en mi presidencia fue cuando se hizo el salario escolar, o cuando se decretó el salario escolar. Cuando estábamos en el Consejo Nacional de Salarios, le solicitamos a Mideplan, dicho de paso, y ¿cómo se llama? El Departamento de Salarios del Ministerio, que hicieron un estudio de los salarios del sector privado de este país. Y descubrimos que más del 40% de los empleadores privados no pagan ni siquiera el salario mínimo. Hay una enorme cantidad, la mayoría, gracias a Dios, de empleadores privados que son muy honestos y muy honrados y pagan bien sus cosas y pagan bien todo, pero hay otro porcentaje que no lo es. Entonces, ¿cuál ha sido el tema discursivo que se ha venido sosteniendo con este asunto? Es que los sectores públicos, por el principio de legalidad que regula el artículo 11 de la Constitución Política, todo lo que gana Patricia Méndez en el sector privado, público, perdón, o Adriana Rosa en el sector público, etcétera, o Marcos Amado en el sector público, si estuviera en el sector público, si algunos nosotros tres estuviéramos ahí, se reporta a la Caja de Seguro Social, mientras que en el sector privado eso no sucede necesariamente. Y ahí salieron los famosos Panama Papers, ¿verdad? Donde se comprobó que un ejecutivo que gana 8, 9 millones de pesos únicamente reporta 1 millón de colones a la caja y 7 millones se paga a través del Panama Papers. Entonces, a mí me parece que aquí, lo he discutido, lo he hablado con otras gentes, no podemos ahora sopesar diciendo que por 4, 5 o 6 gatos que ganan X cantidad de millones, el resto de gente también gana un montón de dinero. Eso no puede ser, ¿saben por qué? Porque efectivamente hay abusos que hay que quitar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más, yo hice un estudio cuando llevaba el doctorado en Derecho Laboral, precisamente sobre la dicotomía en el sector de los salarios en el sector público a la luz del artículo 57 de la Constitución que dice a igual trabajo, igual salario en las mismas condiciones de eficacia. Y se encuentra uno, sí, cosas muy odiosas. O sea, no es posible que, como se publicó un día de estos, que un chofer gane, no sé, 4 millones y que un doctor en X materia gane 2 millones de colones. Entonces, sí hay algunos puntos ahí que hay que discutir y que debería estar de acuerdo, incluso don Albino, a negociar impedios hacia la baja cuando se trata de abusos en alguno que otro. Pero esos son los menos de los menos. Totalmente de acuerdo. Esos son los menos de los menos, porque el gran resto de gente, eso que decía don Albino, aquella persona que le limpia las necesidades fisiológicas a otra persona, las maestras, yo tengo un ejemplo claro, mi esposa es educadora, mi esposa es psicóloga, es orientadora, y tiene 35 años de trabajar en el sector público con grado de maestría y no llega a su salario. Por Dios. Entonces no pueden decir entonces que están muy bien pagados, porque así también están los policías, así están las enfermeras, así hay una enorme cantidad, 308,000 funcionarios públicos. Yo calculo que tal vez 8,000 están disparados, pero el resto no. Repito, esto es un cálculo, no es ningún análisis jurídico ni científico.
Pero entonces no podemos satanizar diciendo que por 3 o 4 gatos que ganan un montón de plata por X o Y razón, que entonces todo el resto del sector público gana un montón de plata. Porque además, igual que le decía al principio, la mayoría no tienen afectación sobre el gobierno. O sea, si un médico gana mucho dinero, no le afecta en nada a las finanzas públicas del Estado porque no afecta directamente al gobierno central. Porque si alguna municipalidad gana mucho dinero, no le afecta tampoco a las finanzas públicas porque son recaudaciones propias. Entonces no tiene nada que ver con el Fondo Monetario y todo lo demás que se está creando una cortina de humo para decirle a los costarricenses que aquí hay que bajar porque es una precarización del salario. Entonces, en algún momento yo le dije a algún político, me imagino que ustedes deben saber quién es, que representa estos sectores, le dije, mira, hagamos una cosa, vayas al sector privado y entonces que todos los patronos de este país regulen por lo menos al salario mínimo. Y si eso sucede, yo le ayudo entonces a bajar los salarios en el sector público, pero primero regule el sector privado. Entonces lo que estamos haciendo es metiendo un canasto a todos, pero hacia la baja, ¿verdad? Y aquí no se trata de tirar hacia la baja ni hacia la alta, es la justicia, lo que justicia corresponde. Por eso me parece que además esto es un asunto absolutamente, yo lo veo ya después de que hicimos el análisis, nos sentamos precisamente el martes a hablar de este tema en el Colegio de Abogados y decimos, no, aquí no hay que meterse más en el tema del empleo público, esto es un asunto absolutamente político, no tiene nada que ver con asuntos jurídicos. Claro, claro. Incluso aquí han contratado a juristas muy connotados para que lleguen a decir lo que ellos quieren escuchar. Pero yo lamentablemente casi tengo que desconectarme ya. Sí, nada más una cosa breve, don Albino, porque ya de hecho ya llegamos al tiempo del programa. Ya para terminar, ¿qué podemos esperar de la organización sindical para estos próximos días? ¿Qué viene por parte de ustedes? Bueno, recuerde que estamos sin derecho de huelga. Nos lo quitaron. Yo sé. Entonces lo primero que tenemos... ¿Cuál es el plan B? El plan B, bueno, vencer el miedo, que estamos en eso. Y una de las cosas más importantes es el temor al desempleo. Y don Marcos Amador me dio grandes insumos esta tarde, ¿verdad? Gracias. Sin querer queriendo, ¿verdad? Vamos a decirle a la gente lo que puede representar el empleo público en materia de despido, ¿verdad? Es que es muy importante. Ahora, si somos cientos y cientos y cientos, otro gallo canta, y en eso es lo que estamos intentando, ¿verdad? Pero también estamos intentando que no es un problema, que es un poquito lo que más cuesta, que no es el tema de los salarios, eso es lo que se ve. Es la concepción de estos sectores políticos sobre cuál es la Costa Rica que tenemos que dejar, y yo creo que nos están diciendo, no es la Costa Rica que ustedes recibieron, la que ustedes tienen que dejar, es la que nosotros aquí en la cúpula de la acumulación queremos, y ahí es donde está el choque fuerte y hay que ver cómo se traduce para que la gente le entendiera aún el mensaje. Claro que Nada más, sí. déjeme cerrar con esto, sinceramente a mí lo que me preocupa, le tengo un gran temor a esto, con toda sinceridad, es que se están pasando por encima toda la constitución política, y eso es grave, y eso jurídicamente es muy grave, porque la constitución política es, como le explico a mis alumnos yo, es la que marca la cancha, en cuál cancha estamos jugando, ¿verdad? Cuándo está offside, cuándo usted es penal, eso es lo que marca la cancha. Nos quitan esas reglas mínimas, básicas, ahí sí, apague y vámonos, ¿verdad? Entonces ahí sí, precisamente hablando con Esteban Calvo, un día usted decía, bueno, si eso sucede, yo no cambio carrera, yo cambio país. Me vendería los 4 trapos que tengo, me voy por otro lado, porque aquí no se puede más con esto, ¿verdad? Porque yo no quiero, en la revolución del 48, mi padre participó en esa revolución precisamente para volver un Estado social de derecho y salir de un Estado liberal de derecho. Ese es el Estado que yo he defendido como jurista, ¿verdad? Y si eso fenece, fenecería un Estado social de derecho en el que no quiero vivir. Así es. Claro. Muy bien. Patrick. Bueno, llegamos al tiempo ya de 1 hora y resto de programa, y agradecerles de verdad sinceramente a ustedes por vernos y acompañarnos cada jueves en este su programa Lo que hablamos las mujeres. Agradecerle mucho a Ariel, que está en controles, que nos da mucho el apoyo acá. Adri, igual, para vos siempre, ¿verdad? Los mejores deseos. Y principalmente a nuestros invitados, muchísimas gracias. Este tema da para mucho más cuando
se aprobó hace en horas de la tarde, 2 y resto, una moción muy grande que no pudimos hablar, pero ahora se las hago llegar a ustedes para que la puedan analizar, que es sobre el ente rector ya como mide plan y pone, como quien dice, la cancha marcada para lo que va a hacer cada uno. Por mi parte, agradecerles de verdad, sinceramente, habernos acompañado, y a ustedes los esperamos el próximo jueves en un programa más de lo que hablamos las mujeres. Adri. Muchas gracias, muchas gracias. No, muchísimas gracias, don Albino, don Marcos, por acompañarnos. Patri, yo creo que queda tema para otro programa con esas mociones, porque yo creo que es algo que sí tenemos que analizar y decirle a la gente que se conectó hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, y como siempre, desde nuestra casa, Sociable Comunicaciones, lo que hablamos las mujeres, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 5 de la tarde. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sociable Comunicaciones. MIPCR S.A. Agencia Aduanal. Somos una empresa costarricense especializada en ofrecer soluciones integrales aduanales. Contamos con servicios logísticos en importación, desalmacenaje de vehículos, zonas francas, perfeccionamientos activos y pasivos, tránsitos nacionales, asesorías y capacitaciones en el área legal y más. Apoyamos a los emprendedores. Le asesoramos. Llámenos al 8729-4999, 8729-4999. MIPCR, Agencia Aduanal.